Sean bienvenidos nuevamente a este lugar que Dios nos da para meditar en su palabra. Continuando con nuestra lectura, hermanos, nos corresponde leer Primera de Samuel, en el versículo 2, en el capítulo 2, desde el versículo 12 a terminar. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que venga tu Espíritu Santo sobre de nosotros, Señor, y podamos tener un oído atento y un corazón dispuesto para obedecer tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú en esta hora que habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a esta reflexión yo le puse como título Un acto de fe. Leyendo estos pasajes, hermanos, y reflexionando, me daba cuenta que verdaderamente Ana tuvo que tener un acto de fe para dejar a Samuel al servicio de Jehová, pero en manos de Eli, ya que al ver todo lo que pasaba en ese momento, yo pienso que fue una decisión muy difícil, hermanos. Vamos a leer el versículo 12. Dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Al decir que no tenían conocimiento de Jehová no significa que no conocían a Jehová, sino que realmente no tenían un respeto por lo que estaban haciendo. Continúa. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermanos, no solamente menospreciaban las ofrendas de Jehová, sino el mismo sacerdocio. Y yo me ponía a reflexionar cuántas veces no hemos menospreciado el sacerdocio, el lugar donde Dios nos ha puesto, y lo menospreciamos y hacemos lo que queremos con él, hermanos. Y yo creo que muchos van a decir: pero yo no sirvo en la iglesia, porque cuando yo empezaba al principio a estar, hermanos, en la iglesia, yo pensaba: yo no sirvo, yo no soy el pastor, yo no soy el que proyecta, yo no soy el ujier, yo no soy el de las ofrendas, yo no soy el de la alabanza. Pero ciertamente, hermanos, si recordamos, la Biblia nos dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces somos sacerdotes, hermanos. Y de este sacerdocio que les estoy hablando era el sacerdocio que Elí tenía con sus hijos, hermanos. Primero como sumo sacerdote y luego como padre hacia los hijos. Porque aquí, si ponemos atención, dice que era por costumbre. O sea, esto ya tenía mucho tiempo que estaba pasando y Elí no reprendía a sus hijos. Ustedes recordarán, hermanos, lo que le pasó a los hijos de Aarón en Levítico, en el capítulo 10, en el versículo 1, dice: Nahum y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Hermanos, era grave lo que estaba pasando en ese momento. Y no por ello quiero decir que Dios había olvidado el pecado de ellos. Más adelante podemos ver cómo Dios le habla a Elí y le dice que va a quitar a todo su linaje del sacerdocio y a los únicos que va a dejar va a ser para que mendiguen pan. Era grave, hermanos. Aparte que podemos ver un gran contraste entre los hijos de Elí y la vida de Samuel, ya que cuando Ana entrega a Samuel se dice que podía haber tenido 3 años. A estas alturas ya había pasado un tiempo y más o menos se calcula que tenía como unos 12 años.
pero la dedicación que Samuel tenía para con Dios y la que tenían los hijos de Eli, pues era muy diferente. Sigue diciendo en el versículo 22. Pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo lo... porque yo oigo perdón, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y dice el versículo 24, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo de ustedes, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Vemos aquí que Elí ya reprendió a sus hijos hermanos, pero tardó mucho tiempo para reprenderlo. Más adelante también, espero que puedan acabar de leer este capítulo, habla de cómo Dios reprende a Elí y le dice que puso primero a sus hijos en lugar de ponerlo a él. Y hay algo pues me intriga mucho, hermanos. No sé si aquí en el capítulo 1, cuando Ana va y entrega su dolor a Dios en el tabernáculo, y Eli la está observando. Miren lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli observaba la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Hermanos, quiero que vean el contraste en cómo reprende a sus hijos y cómo reprende a Ana. A Ana la reprende de una manera dura y a sus hijos les habla de una manera muy diferente. Y ustedes dirán, pues es que eran sus hijos. Claro que eran sus hijos, hermanos, pero eran los sacerdotes en ese momento en el tabernáculo. Y lo que estaba pasando, Elí tenía el poder o la autoridad de destituirlos. Y no lo hizo, hermanos. Permitió que pasara muchas veces esto. Dice, nuevamente lo repito, que tenía por costumbre. Y por supuesto que Ana se daba cuenta de todo lo que estaba pasando. Dice el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Voy a detenerme ahí, hermanos, y voy a darles la cita de Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros, hermanos, gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús. Porque, ¿qué pasaría con nosotros, hermanos, si no tuviéramos un abogado? ¿Cómo estaríamos el día de hoy? Lo único que necesitamos es venir al arrepentimiento, cosa que ni Elí ni sus hijos tuvieron, hermanos. Y sigue diciendo el versículo, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, Dios ya tenía pues un castigo para ellos, de cierta manera lo voy a decir. Dios no se olvida de nuestros pecados, hermanos. No importa cuánto tiempo tenga este pecado oculto, Dios está esperando a que vengamos a arrepentirnos de aquellas cosas que hacemos mal delante de Él. Aquel pecado que tenemos oculto, hermanos, vengamos confiados en Jesucristo, que Él es nuestro abogado y nos va a perdonar. Vuelvo a repetirles, aquí ya no había nada que hacer porque Dios le manda profeta a Elí y le dice que va a destituir a toda su generación, que no va a quedar nadie y el que quede va a ser solo para mendigar pan. Pongamos atención, hermanos, en cómo llevamos a nuestros hijos delante de Dios. Entreguemos en un acto de fe la vida de nuestros hijos. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, hermanos, y que no es fácil, que todos los días enfrentamos retos y cosas que nos complican la vida, hermanos, sobre todo con los adolescentes. Pero no por eso dejamos a la gente más grande, hermanos, que todavía tiene hijos y que velan por ellos. En un acto de fe, hermanos, entreguemos la vida de nuestros hijos en las manos de Dios, hermanos. Quiero concluir, hermanos, con Números, el capítulo 6, el versículo 22, y dice, este pasaje dice, la bendición sacerdotal.
La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz, perdón. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel, en mi nombre yo los bendeciré. Hermanos, necesitamos entregar la vida de nuestros hijos al cuidado de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.